Hola a todos, en este vídeo voy a contaros cómo gestiono las cuentas de fondeo, el riesgo que utilizo para pasar estas cuentas y luego con los challenge. Esta gestión de riesgo es algo que se hace mucho, mucha gente que seguís por redes sociales está haciendo este tipo de gestión. También os voy a comentar las opciones que yo considero que son las más óptimas para este tipo de cuentas y cómo gestionar el capital para invertirlo en cuentas de fondeo y cómo calculo si es rentable o no o cuánto de rentable puede ser. Y al final del vídeo os voy a mostrar una hoja de cálculo que también os voy a compartir. Yo considero que cuando estamos operando cuentas de fondeo hay que darle un punto de vista como si estuviésemos gestionando una empresa. Ahora os voy a explicar el por qué digo esto. Para operar cuentas de fondeo yo considero que el enfoque adecuado, correcto, es buscar una ventaja en las normas de cada empresa. Por eso hay empresas que pueden ser más favorables o menos, pero hay que operar en base a las normas que nos ponen e intentar buscar una ventaja con nuestro trading a esas normas. Esto implica tener un plan de trading acorde a esas normas, como he dicho antes, pero hay que dejar muy claro que esto es muy diferente el enfoque que yo le doy, al menos el que yo le doy a las empresas de fondeo, al enfoque que le doy a mi cuenta personal. Es bastante diferente. Pero en este vídeo vamos a hablar de las cuentas de fondeo y cómo las gestiono yo. Hay que tener dos aspectos en cuenta. El primero será cómo gestionar el capital que vamos a destinar a esos challenge, a esas pruebas, y el segundo es cómo vamos a operar, cómo vamos a gestionar el trading en esas cuentas. Una cosa es el capital que tenemos destinado para invertir en pruebas, en challenge, y luego hay que ver el punto de vista de cómo vamos a operar esos challenge. Al igual que en una empresa normal y corriente, pues necesitamos un capital, un presupuesto para invertir o para arrancar el negocio. Por poner un ejemplo, si vamos a montar una empresa de reparto a domicilio, pues necesitaríamos o bien unas motos o furgonetas, el seguro de la moto, o el empleado, gasolina, etcétera, ¿no? Se entiende esto, unos gastos. Luego habría que descontar ese tipo de gastos del beneficio que tengamos por el negocio, por nuestra empresa. Pues en nuestro caso no tenemos motos ni repartidores, pero los gastos son las pruebas de fondeo, que luego más adelante vamos a ver cómo calculo yo y descontaremos esos gastos de los retiros. Y vamos a ver cómo de rentable es cada dólar invertido en esos challenges. Y digo challenge sí, porque vamos a tener que comprar varios. El que se quiera dedicar a operar cuentas de fondeo, pues no vale hago un challenge, saco una cuenta y ya empiezo a vivir de eso. Esto no funciona así. La gente que vive o quiere vivir de cuentas de fondeo, evidentemente tiene que invertir, porque las cuentas van a salir, van a haber retiros, en algunas no va a haber retiros, estas cuentas van y vienen, entonces es como un flujo de dinero que hay que tener en cuenta que no solo compro una, la paso y ya está, ya vivir. No tiene nada que ver con eso. Por poner un ejemplo, si tenemos, vamos a decir, $1000 o 2000 para invertir en esos challenge, yo no optaría por los challenge más grandes, pensando en que sí, saco una cuenta de 100.000 o de 200.000 en el caso de que sea empresa de Forex, y ya si hago un 1%, eso no funciona así. Entonces yo empezaría, es solo mi opinión, yo empezaría por challenge más pequeños, como pueden ser los de 50.000, 25.000, depende, ¿no? de cada uno y del capital que tengáis. ¿Por qué empezaría por ahí? Porque vamos a tener como más, vas a poder invertir en más cuentas y por lo tanto vas a tener como más oportunidades, vamos a decir, para que en alguna de ellas vayas consiguiendo retiros. Y esos retiros se podrán ir reinvirtiendo y en base al beneficio que vayas obteniendo de ellos, podremos ir escalando en el tamaño de esas cuentas, si lo consideras. Hay mucha gente que se queda con las cuentas de 50.000, en el caso de las de futuros, porque tiene mejores condiciones que hay que tener muy en cuenta. La relación drawdown y objetivo a conseguir es bastante buena en las cuentas de fondeo de $50.000. Por eso mucha gente se queda en las cuentas de 50.000. Por supuesto, dejar claro que esto es solamente mi punto de vista, os estoy contando lo que yo he hecho y hago con las cuentas de fondeo, pero esto no es consejo de inversión, no quiere decir que es lo que tengáis que hacer vosotros. Yo solo os estoy contando lo que yo hago o he hecho con esas cuentas y cómo lo he hecho. Una vez que ya hemos decidido ese capital inicial, en cuántas pruebas lo vamos a repartir, tendría en cuenta la gestión de riesgo que voy a emplear en esos challenge o en esas cuentas de fondeo. Pero yo en estas empresas optaría por una gestión conservadora o por una gestión muy agresiva, que es la que uso yo y la que usa la mayoría de la gente que veis por internet, ¿no? Que van sacando profit y pasan challenge y suele hacer una gestión agresiva. Pero en este vídeo vamos a hablar de los dos extremos, ¿no? La conservadora, lo que yo considero que es conservadora y lo que es la más agresiva, mucho más extrema. También deciros que si os gusta este tipo de vídeos podéis dejar un like y un comentario aquí abajo. Cuando yo he optado por la gestión conservadora, ¿no? La menos agresiva, en la empresa de fondeo MyFunded Futures, que es la que yo recomiendo porque tiene un coste bastante bajo en las cuentas de 50.000, y aparte el drawdown son 2.500, con otras empresas son 2.000, eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Lo que suelo hacer es repartir el drawdown, que me permite entre 15 y 20 stop. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos un drawdown de $2.500, voy a repartir esos $2.500
en 20 operaciones o 15, con un riesgo de unos 120, 130 más o menos por cada operación. Si tocas el stop, perdería eso. Entonces tendría que perder unas 15 o 20 operaciones para perder la cuenta. Con la gestión agresiva sería todo lo contrario. Lo dividiría en 4 o incluso en 2 muchas veces. ¿Eso qué quiere decir? Pues como he dicho antes, $2.500 de drawdown. Si lo divido en 4, estaría arriesgando unos $700 por operación. Si pierdo 4 operaciones, evidentemente he perdido el challenge. Por eso invertiría en varios challenges, no solamente en uno. No me lo jugaría todo en uno, como aquel que dice. Porque algunos challenges se van a perder. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Ya sea una gestión conservadora o gestión más agresiva. Con la agresiva vais a perder más, evidentemente, pero vais a acelerar el proceso y el tiempo. No recomiendo a nadie que esté empezando y no sepa trading o no tenga una estrategia con ciertos datos que vamos a ver en un momento en un simulador de equity para que tengas unas referencias. No se lo recomiendo a nadie que empiece con una gestión agresiva, en absoluto. Pero en mi caso ya tengo una estrategia más que contrastada y acepto el riesgo que supone ese tipo de gestión y en mi caso ahorraría tiempo. No tengo que estar un mes o 2 semanas para pasar un challenge. Normalmente lo paso en un día o en 2, o quizás en 2 o 3 días también puedo perder el challenge, como ha pasado muchas veces. También comentar que estamos viendo los dos extremos, ¿no? Una gestión conservadora, incluso pues, se podría ser más conservadora aún si cabe, y yo lo recomiendo si estáis practicando y aprendiendo. Bajaría el riesgo incluso en lugar de $120 incluso a 60, $50 para que tengáis mucho más tiempo para practicar, que eso es lo ideal en los inicios. Toda esta gente que veis por Twitter, que tapa los últimos 3 numeritos cuando muestra alguna imagen, ¿no?, de la cuenta de fondeo, suelen tapar los últimos 3 números. ¿Por qué? Pues porque no quieren que veáis que a lo mejor llevan 100, 200 o 300 o 400 challenge comprados. Pero esto no es totalmente normal, porque aun comprando 200 o 300 challenge, si te dedicas a esto, es rentable, que vamos a verlo más adelante en el Excel. Pero no queda tan bonito ver que esa gente ha invertido a lo mejor 50, 60 mil dólares en challenge, aunque sí que han podido retirar 100, 120 mil, 140 mil o más. Pero hay una inversión detrás. Por eso he dicho que esto hay que enfocarlo como una empresa, como un negocio. Sea cual sea el enfoque que le vayáis a dar al challenge, o bien agresivo, o bien mucho más conservador, o algo intermedio, todo el mundo debería tener una estrategia definida con ciertos datos. O sea, saber qué porcentaje de acierto tienes y saber qué puedes esperar. Vamos a ver un simulador de equity para que tengáis una realidad con una estrategia muy ganadora, lo que os espera incluso. Bueno, esto que veis aquí en pantalla, esto es un simulador de equity. Os dejaré el link en la descripción también. Os recomiendo que metáis vuestros datos o que trasteéis un poquito, sobre todo para lo que vamos a ver ahora, que entendáis realmente cómo puede ser la varianza, ¿no? Que una estrategia siendo muy ganadora y es inevitable pasar por ciertas rachas. No sabemos cuándo van a llegar, pero que sepáis que llegarán tarde o temprano. Suponiendo que tengamos un capital de 2.500, vamos a poner el ejemplo de My Fund the Future o muchas empresas de fondeo que tienen este tipo de drawdown. Esto es el porcentaje de acierto. Esto previamente, si tenéis una estrategia que habéis hecho backtesting, que sería lo normal y lo más lógico, tenéis que tener datos. El backtesting sirve para que tengáis unos datos. Nunca van a ser 100% exactos lo que salga en el backtesting y lo que salga en real, pero va a ser una aproximación. Entonces, si por ejemplo tenemos un porcentaje de acierto, como ponen por aquí, de 50%, y esto también es importante, el ratio riesgo-beneficio, yo por ejemplo lo tengo en 3, pero bueno, hay mucha gente que lo tiene en 2, en 1, depende de la estrategia, ¿vale? Yo lo tengo por aquí. Esto sería el número de operaciones, o sea, para la simulación. Cada vez que ahora pulsamos el botón, ¿y qué pasaría dentro de 100 operaciones? ¿En cuántos escenarios? En 20. Ahora vamos a explicar esto. Esto cuánto el riesgo por operación. Vamos a poner un 1, que es lo que se suele poner, pero bueno, lo estándar. Aquí lo que quiero que veáis es esto. Todas estas líneas que veis por aquí son simulaciones. O sea, esto perfectamente en 100 operaciones puedes terminar aquí arriba, o perfectamente puedes terminar aquí haciendo la misma estrategia. Pero lo interesante de esto es aquí abajo, lo que pone el máximo, las operaciones máximas ganadoras, que evidentemente ahí no hay ningún problema cuanto más alto sea el número, pero este es el dato importante que hay que entender sobre todo. Esto es muy importante que lo asimiléis cuanto antes. Sea cual sea vuestra estrategia, tenéis que entender que este tipo de cosas van a suceder. Estos son 10 operaciones consecutivas tocando stops. Y fijaros la curva, o sea, esto es rentable, tanto aquí como aquí, o sea, esta estrategia es rentable, pero esto está dentro de la normalidad. Si hacemos otra simulación, pues fijaros, ¿no? Esto en otra simulación, pues un escenario sería aquí y otro aquí, todos en positivo porque la estrategia es rentable, pero fijaros cómo este ha cambiado. A lo mejor en las siguientes 100 operaciones es posible que te encuentres con una racha de 7 stops seguidos. En la siguiente simulación, 14. Y fijaros que sigue siendo rentable. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando venga esta racha,
es donde uno suele tener dudas, esta estrategia no funciona, esto no voy a cambiar, voy a modificar, etcétera. Fijaros que no hay que cambiar nada en estos momentos, hay que entender que esto es normal, ¿vale? 15, 13, 8, si os fijáis de media sale más o menos 10. Entonces, ¿qué haría yo? Dividiría ese riesgo que me da la empresa de fondeo al menos en 10, al menos, porque me está dando, según estos datos, que puede haber una racha de 10. Esto es como yo lo hago, pero hay gente que dirá, bueno, pues yo lo pongo en 5 y pongo más riesgo. Si sale bien al principio, porque por lo que sea empiezo bien, pues evidentemente ya pues irá para arriba, pero si no, pues irá a cero más rápido. Pero al final es que uno entienda, que sepa, que tenga datos y diga, vale, esto es posible, sabiendo esto, lo acepto y no pasa nada. Mientras que lo aceptemos y no sea ninguna sorpresa, está genial. Y esta es la hoja de cálculo que os voy a compartir, lo tendréis por aquí por abajo en la descripción del vídeo. Aquí esto lo puse por meses en el año 24. Por ejemplo, si aquí hemos gastado, invertido, hay que darles enfoque, $350 porque estamos con challenges muy pequeñitos, por lo que sea. Número de challenge, 11, ¿vale? Esto lo hice también al principio esto lo hice con las cuentas de CFDs, esta hoja, pero no tengo otras por ahí, pero he abierto esta. En challenge de $5.000, ¿vale? Muy pequeñitos. Invertí esto, compré 11 challenges. Esto en la fase 1 perdí 3. Pasé otras 3 fase 1. En la fase 2 perdí un challenge y conseguí 3. De 11 que compré, conseguí 3 cuentas fondeadas. Retiros, $300. Fijaros, profit total, menos 47. De esos 350. Esto no quiere decir que perdiese todas las cuentas fondeadas ahí. De hecho, esto es lo que seguí invirtiendo o reinvirtiendo con este capital que retiré, pues volví a reinvertir. Pero seguía teniendo las cuentas fondeadas. 211, 3 challenges. Bueno, aquí al final pasé 2 de 3. Retiro, $1.000. Número de cuentas fondeadas, tengo 2. Las tengo activas 2. Esto también por llevar un registro si queréis, pero bueno, yo lo compartiré. Luego cada uno que modifique. Si no queréis usarlo, pues yo lo comparto por si os sirve. Esto que aparece por aquí es el coeficiente de ingreso-gasto. ¿Esto qué quiere decir? Por cada dólar invertido tiene un retorno de 4,8. El siguiente mes lo mismo, cuentas activas, retiro. Bueno, aquí tienes el total, que esto es al final lo que cuenta a largo plazo, hay que pensar siempre a largo plazo. Pues aquí tenemos un total, suponiendo que esto se vaya rellenando, número de challenge, retiro, número de cuentas fondeadas activas y el ratio. Por cada dólar que invierto tengo un retorno casi de 2. Aquí es una muestra muy pequeña, pero bueno, es un ejemplo para que veáis que sí, parece que es muy poco. Bueno, esto puede variar, aquí de varianza también, es lo que hemos visto antes. Hay que entender que habrá meses muy buenos, meses en los que apenas cobres o no cobres, pero esto va de largo plazo, hay que entender esto es una empresa. Es que si tú montas un negocio, lo ideal es que todos los meses tengas ingresos, pero la realidad no siempre es así. Pues aquí en el trade no hay nada 100% asegurado, como ya deberíais saber, y si no, ir haciéndose la idea. Bueno, pues esta sería la hoja, un cálculo, podéis modificarla si operáis en futuro, porque esto sí es verdad que lo hice para cuentas de CFDs. Mucha gente va a pensar o estará diciendo que esto no es hacer trading, que es una gestión muy agresiva, etcétera. Y vale, sí, tiene razón también. Esto es lo que hemos dicho al principio del vídeo. Estamos sacando una ventaja matemática, estás viendo que estos son todos números y hacer cada uno sus cálculos. Si tú tienes una ventaja a las normas, pues te será rentable. Si no tienes ventaja a ese tipo de empresas, de normas, pues evidentemente no va a ser rentable para ti. Que sea rentable para una persona no significa que lo sea para todo el mundo. Por eso yo en mi cuenta personal, ya sea de CFDs o sea de futuros, no tengo esta gestión tan agresiva como estáis viendo en los directos. Tampoco tengo ningún tipo de normas, se opera con más tranquilidad, sin ninguna prisa, etcétera. Por eso siempre comento que las empresas de fondo están muy bien, se les puede sacar dinero, pero también es una gran herramienta, aunque no se le saque dinero, no se le gane, es una gran herramienta para practicar. Si les consigues sacar dinero, pues yo aconsejo siempre ir armando tu cuenta personal, ya sea de futuros o de CFDs. Yo siempre aconsejo apartar un poquito, por si el día de mañana tú quieres operar en tu propia cuenta personal, pues para que tengas ya cierto capital y poquito a poco ir creciendo, aunque estés operando en cuentas de fondeo. Si quieres aprender trading y practicar, pero no te termina de convencer las cuentas de fondeo por las normas o por lo que sea, en este vídeo te explico la mejor alternativa.